Regresamos con El Dedo de la Llaga. Estamos con Benjamín Robles Montoya y nos quedamos en una respuesta muy interesante. Nos decía él, desde los 6 meses que Gavino asumió el poder en Oaxaca, yo me di cuenta que las cosas no estaban bien. Vi decisiones, al principio pensé que Gavino Cue no estaba enterado, pero después las cosas cambiaron. Benjamín, ¿qué lo llevó? Como que el dedo de la llaga lo estoy poniendo yo. Por favor. Yo pensé que iban ustedes a... ¿Ahorita? ¿Eso quiere? Nunca. ¿Eso quiere? Empezamos. No, estamos bien así. Es que Estamos chupando tranquilos. El dedo de la llaga lo puede poner el invitado, no tiene ningún problema eso. Fíjate que empecé a escuchar rumores de que la gente tenía que pasar a una oficina que se mandó a hacer Jorge Castillo, que no tenía cargo en el gobierno, pero que ahí estaba, operando de una manera muy cercana. Yo era jefe de la oficina de la gubernatura, pasé a ser secretario particular y me di cuenta, después de 6 meses que fueron los más difíciles, como que fue también un parteaguas. Cuando pasamos los primeros 6 meses, llegó la primera guelaguetza de este gobierno, yo sentí que ya habíamos logrado saltar el obstáculo que se nos había querido poner para romper el gobierno. Yo sí pensé que de plano había una intención dura del PRI de tumbar a esta administración. La logramos salvar. Y entonces yo ahí me di cuenta de que era conveniente pensar en un plan B, que mantenerme cerca. Y lo único que iba a hacer era confrontarme. Yo llegué a hablar con Castillo, a decirle, a ver, pues yo no me estoy peleando a ver quién es más cercano al gobernador, si quieres ser tú serás. Pero los temas que a mí me encarga, esos son los temas que te pido, pues, tú no veas, tú ve los tuyos y yo no me meto. Porque yo nunca decidí nunca meterme al tema financiero, pues ese no es mi asunto. Yo no llegué para robar al gobierno, yo llegué para hacer política y servir a la gente. Ahí fue el primero, no tenía pruebas, porque la pregunta puede ser, ¿y por qué no dijiste? Yo le decía a Gavino, hoy hay muchos rumores, pero como nunca decía nada. Esa oficina era para los diezmos, para ponerse de acuerdo, para dar cooperaciones, ¿para qué era esa oficina? Pues para eso yo entiendo, porque no fui el único que se enteraba. A mí todos los empresarios me decían, tenemos que pasar por esa oficina. Yo llegué a comentarle, oye, hay cosas raras. Y él, silencio. Pero Gavino siempre había sido así, siempre había guardado silencio. Así es que yo dije, bueno, pues cumplía con mi deber de informarle lo que estaba pasando. Salgo finalmente de Palacio, me hacen el coordinador de los módulos de desarrollo, sí, y tomé una decisión, salir 4 días a la semana de gira, de los 5 días hábiles. Y yo recorrí el estado una vez más, porque la oficina de los módulos de desarrollo, la coordinación, pues tenía oficinas en todo el estado. Entonces decidí recorrer todo el estado, tener reuniones con los presidentes municipales, ser del puente, que para eso se creó esa área administrativa. Cuando Gavino y yo acordamos que mantenerme en el Palacio de Gobierno le complicaba por los señalamientos del área de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Que mostraba celos por una razón sencilla, pues todo el mundo me iba a buscar a mí. ¿Por qué? Porque toda la vida había sido el cercano al gobernador, era el jefe de la oficina, luego el secretario particular, pues seguían viéndome. Es cuando entonces pido, bueno, pues recorrer el estado y pensando yo que la ruta tenía que ser distinta. Y sí, enfoqué mi mirada al Senado de la República, cosa que algún día platiqué con el gobernador, y tiene razón Jaime, yo soy testigo de que nunca antes había hecho lo que yo le di. Decir con claridad, si Benjamín encabeza todas las encuestas, ¿por qué no va a ser quien encabece las fórmulas de candidatos al Senado? Manden a hacer otra. Y mandaron a hacer otra los partidos y volví a ganar. Por eso fui quien encabezó la fórmula de candidatos al Senado de la República. Todavía cuando gané la elección, volví a acercarme con el gobernador a decirle, valora, gobernador, el que pueda entrar yo de oyente, entre comillas, a las reuniones de gabinete. Déjame ser un operador político más tuyo. Porque pues, yo era el que traía ahí muchos hilos. Y aparte iba a estar en el Senado. Así es. Se volvió a quedar callado, entonces yo entendí que mi ruta era
hacer mi chamba en el Senado, la cual hice muy bien. Pero ahí se dio cuenta también, Benjamín, sin la menor duda, porque usted es un hombre avesado, que Gavino le estaba de alguna manera cerrando la puerta para la gubernatura, ¿o no lo sintió así? No así, sentí que él quería manejar con sus funcionarios y la propia administración, y que como yo le había pedido ser Senado, pues tenía que cumplir allá, cosa que empecé a hacer muy bien, porque resulté luego el senador más productivo en mi primer año, cosa que repetí, Sócrates. Senador, a ver, aquí hay un aspecto que a mí siempre me ha intrigado. Si todo el mundo dice, Gavino le toman el pelo, es un hombre de buena fe, buenas intenciones, y deja que los demás ahí lo engañen. Y bueno, pues es una posición muy padre, ¿verdad? Pero para un gobernador que no sepa lo que está sucediendo, pues bueno, se me hace o muy torpe o muy perverso de su parte. Y yo creo que aquí hay una cosa que a mí me parece que es muy importante, como tu primer paso que diste. ¿Tu primer paso cuál fue? Decir, bueno, yo me desligo de una administración. Tienes un derecho político. Si no estás de acuerdo con una administración, tienes el derecho político de votarlos. Sí, si no estás casado con él. Así nació el PRD. ¿Verdad? Y finalmente así nacieron los partidos. Esa parte que ha sido tan importante, independientemente de todas las visitas que has venido haciendo a lo largo de toda tu estancia en el sector para estar visitando las poblaciones, han tenido un impacto. Ese impacto no lo pudieron borrar, a pesar de que quisieron bajarte como candidato del PRD. Bueno, te bajaron, de hecho, como candidato del PRD, pero no te pudieron borrar de la lista para candidatos. Ahora, ¿cuál va a ser tu postura? Tu postura. Tú has dicho que estás harto de la corrupción, de la ineficiencia, de los malos manejos, de los engaños que recibimos todos los oaxaqueños. ¿Qué vas a hacer si llegas a esa posición? ¿O vas a quedar como Gavino? No, yo he dicho que ya llegó la hora de meter a los políticos corruptos a la cárcel. Yo ya presenté solicitud de juicio político en contra del gobernador, porque me parece que por primera vez en nuestro estado tenemos que aplicar esa figura para que mandemos una señal. Nunca más un gobernador en Oaxaca debe tratar de salir impune después de saquear al estado. Lo echó para abajo el Congreso, ¿no? Pero también tengo una en la federal. Claro, sí, esa está pendiente. Sí. Y tiene amigos ahí, dice. Mira, lo que sucede, yo no sé lo que pueda pasar, pero y ahorita retomaremos lo del Congreso local, pero mira, para no perder la idea, el gobierno anterior, el gobernador anterior y el anterior y el anterior saquearon al Estado, lo sabemos todos. Nuevos ricos se hicieron. Este gobierno también creó nuevos ricos. ¿Cómo vamos a acabar con ese ciclo perverso? Bueno, pues destituyendo al gobernador, aunque le falten 8 meses o menos ya para concluir su administración. Esa era mi intención, eso lo planteé. Como no pensé que podría suceder lo que ya vimos, presenté la solicitud ante la propia Cámara de Diputados Federal. No he tenido tiempo de ir a presentar, porque tengo que hacerlo en México, en la PGR, una denuncia de carácter penal, porque, bueno, pues hoy lo veía yo en un diario de circulación estatal, se destaca lo que yo ya había dicho, más de 4,000 millones de pesos desviados que debieron haber sido utilizados para combatir la pobreza, dedicados a otras cosas. Eso es un delito gravísimo en un estado como Oaxaca. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar esa realidad? Pues con sanciones severas, con actos firmes. Yo sí creo, y lo he propuesto recientemente, tuve un foro de transparencia y rendición de cuentas. Yo he hecho muchas propuestas, además de ser crítico y duro en mis reflexiones, he hecho muchas propuestas. Y yo sí quiero convertir a Oaxaca en modelo de transparencia y de rendición de cuentas a nivel nacional, que digan, vamos a seguir el modelo Oaxaca en materia de transparencia. Y estoy planteando un programa que debe llamarse ¿Dónde está el dinero? A ver, ¿cómo nos endeudamos? ¿De dónde viene el dinero? ¿Y en qué fue a parar? Y que solo paguemos los oaxaqueños
lo que sea legal, porque vamos a pagar lo ilegal. O sea, es un absurdo. Este gobierno recibió 450 mil millones de pesos. Unos 6 años. Triplicó la deuda. Y tenemos 18 Y mil dígame millones en dónde de está. deudos. No está en caminos, yo recorro Oaxaca. Por Sí. cierto, no necesito guía de turistas como Alejandrito Murat. No, él no, él sí necesita, no ¿Quién es conoce su guía? Oaxaca. El Canelo. ¿El Canel? ¿Qué es el El Canel? Canelo. El nuevo dirigente de los jóvenes. Ah, Es su guía. No, no es su guía Es su porque guía de- tampoco es de aquí. Es que Sería, pero Jaime espiritual. Jaime conoce toda la estructura del PRI. Pregúntale quién es tal y te dice. También del yo sí conozco, no está en caminos, no está en hospitales, no está en escuelas, no está en generación de empleos. ¿En dónde demonios Ni en está? educación. No está en educación, se lo ha robado. Eso no se puede hacer A con el ver, pueblo. aquí tenemos otro asunto, yo nada más para dejarte este. Si tienes un operador financiero desde hace mucho tiempo, desde que estaba en la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Ha sido el operador financiero. ¿Y por qué no pasa nada? ¿Por qué nadie...? Es decir, hay todas las denuncias del mundo, hay presentaciones públicas, las hizo Jesús Martínez Álvarez, las ha ratificado tú, muchos lo hemos escrito, lo hemos explicado. Ese es el dedo en la llaga. Yo estoy de acuerdo. Ahorita amplío eso. A ver. A ver. No, Sí. nos tenemos que ir a Eso corte. quería Ah, preguntar. bueno, ya ves, siempre con el corte, Nos tenemos maestro. que ir a corte y regresamos, pero pues ya No pensé que habría se quedó encaminada sanción, tu pregunta y ¿cómo se- regresando la complementas, ¿Cómo Jaime. se llama? ¿Cómo se llama cuando no te dejan hablar? Censura. No, pensé que habría censura, ni modo. Censura. Ah, lo siento, El corte es la regresamos. censura. Regresamos. Tan no hay Aquí censura no que nos ni queda. siquiera te acuerdas de cómo Regresamos. se dice.